Noticias de última hora, preste mucha atención. Ecuador pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU evaluar la situación de Venezuela en su próxima sesión. El gobierno de Daniel Noboa mostró su preocupación por el país petrolero, podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional. El gobierno de Ecuador anunció este martes que pedirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluar la situación de Venezuela en su próxima sesión, ante el incremento de las tensiones, que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU podrá recibir en una sesión de consultas programada para este jueves información sobre la evolución de la crisis y cumplir su función de prevención de conflictos. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales que, sin duda alguna, la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas debe ser escuchada y respetada. Eso es democracia. Sommerfeld publicó ese mensaje desde Israel, donde este martes inició una visita con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua, para lo que mantendrá reuniones con altas autoridades, encuentros académicos y acercamientos con empresarios. Más temprano, en otro comunicado, el gobierno de Ecuador rechazó enérgicamente la orden de detención dictada por la justicia venezolana, a pedido de la Fiscalía, contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato presidencial del mayor bloque antichavista en las elecciones del 28 de julio. La administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa consideró que los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso. Ecuador condena la deplorable decisión de la Fiscalía venezolana y se une a la comunidad internacional en el llamado a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad, la libertad y la vida de Edmundo González Urrutia, concluyó la Cancillería ecuatoriana. El Ministerio Público solicitó la detención de González Urrutia luego de que éste no atendiera las 3 citaciones hechas, en las que esperaban rindiera declaraciones en el marco de una investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude que hizo sobre las presidenciales. La Fiscalía venezolana imputa a González Urrutia los delitos usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir. La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, asegura haber cargado el 83,5% de las actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa para reforzar su alegato, según el cual González Urrutia ganó los comicios por amplio margen. La principal coalición opositora divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de falsas, después de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, de los cuales algunos respaldan que González Urrutia ganó la presidencia. La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, reclama al régimen venezolano que publique las actas para reconocer a Maduro como ganador, salvo excepciones como Cuba y Nicaragua. En más noticias. Canciller Gabriela Sommerfeld está de visita en Israel, pero no la acompaña la vicepresidenta y embajadora Verónica Abad. En su lugar está Nelson Torres, el ministro de la misión diplomática. El presidente dispuso días atrás que Abad despache desde Turquía. La canciller Gabriela Sommerfeld cumple desde este miércoles, 4 de septiembre, una gira oficial por Israel, pero en sus actividades públicas no la está acompañando la embajadora de Ecuador en ese país, la vicepresidenta Verónica Abad. O al menos eso es lo que se puede observar en las fotos oficiales de las citas de trabajo de la funcionaria que fueron divulgadas hace pocos minutos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En su lugar está Nelson Torres, el ministro de la misión diplomática. Según la Cancillería, el objetivo de la gira, que se extenderá hasta el 6 de septiembre, es fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua. Y, en esa línea, se anunció que ella tendría reuniones con altas autoridades, encuentros académicos y acercamientos con empresarios. Sommerfeld llegó a Israel la noche del martes, 3 de septiembre. En su arribo a Tel Aviv fue recibida por el embajador de Israel en Ecuador, Sach Sarid, y la directora de América del Sur de la Cancillería de ese país, Sharon Seyid Cavallo. En su comitiva están la subsecretaria de África, Asia y Oceanía, Mónica Martínez, y el asesor Jairo Cueva. Este miércoles, la ministra ecuatoriana mantuvo una reunión con su homólogo, Yisrael Katz, en la cual se evaluaron las relaciones bilaterales, así como la hoja de ruta en materia comercial y de cooperación binacional. En la agenda de la ministra constan, además, las visitas al Centro de Innovación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y al Yad Vashem, Centro de Mundial de Rememoración del Holocausto. Días atrás, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en el cual dispuso que Verónica Abad se traslade a Turquía para que cumpla desde ese país sus funciones diplomáticas. Ella alegó que su vida corría peligro por el recrudecimiento de los conflictos armados en la zona.
Entre Noboa y Abad hay una fuerte pugna política que incluso se ventila en el Tribunal Contencioso Electoral, el cual aceptó a trámite una denuncia por violencia política de género que interpuso la asesora presidencial Diana Jacome en contra de Abad y cuya audiencia se desarrollará el próximo 30 de septiembre. En más noticias. El gobierno insiste en que las muertes violentas en Manta, en la provincia de Manabí, han disminuido en un 55% tras la llegada de la cúpula policial y militar. Estas declaraciones fueron realizadas este miércoles durante la entrega de 139 vehículos a la Policía Nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, este miércoles cumplió agenda aquí en la provincia de Manabí. Una de las últimas actividades se realizó aquí en el cantón Rocafuerte. Precisamente estuvo presente en la implementación de 3 sistemas de riego tecnificado parcelario para productores de la provincia. Durante su intervención destacó que en 40 semanas de su gobierno, al menos 16 ocasiones, ha visitado Manabí. También se refirió a los políticos de antes, asegurando que al país no le hacía falta oportunidades, sino voluntad política. Los opositores y sufridores siempre decían que a nosotros no nos importaba Manabí. Ningún presidente en la historia del Ecuador ha venido tanto en su primer año como nosotros. Los sistemas de riego que estamos entregando representan una inversión de cerca de $2 millones, que sabemos que cambiarán la vida de más de 231 familias. Mientras los políticos del pasado llenaban sus bolsillos y les dejaban las migajas, nosotros estamos aquí para asegurar que el fruto de su trabajo sea justamente recompensado. Dicen que a este gobierno no le gusta negociar. Este gobierno siempre ha negociado en términos en beneficio de la gente. Lo que nunca va a aceptar es sentarse a hablar de chanchullos. Bien, y les comentamos que más temprano el presidente de la República estuvo en Manta, en donde aprovechó para entregar un total de 139 camionetas para la Policía Nacional, para que sean utilizadas por el eje investigativo y también de inteligencia. Estos 139 vehículos tienen una inversión de 3,85 millones de dólares. En este mes se entregarán un total de 339 camionetas a escala nacional. Durante su intervención, el jefe de Estado dijo que continúan firmes con el combate a la mafia en el país, y de acuerdo al primer mandatario, en Manta existe una reducción del 55% en homicidios. Parte de las mafias están en las calles, en los barrios pues más difíciles, otros están sentados en curules, en Quito, en la Asamblea Nacional. Manabí es de los manabitas. Manabí no es de ningún grupo delictivo, ni tampoco de ningún partido que tiene una fachada de social, pero un corazón de terror. Hemos entregado 51.870 chalecos de protección balística, 7.361 armas cortas, más de 20 millones de municiones, 1.750 fusiles y 30 fusiles de alta precisión, entre otros equipos de protección. Hay varios políticos que ya están en campaña y que sueñan con el regreso del viejo Ecuador. No lo vamos a permitir. Sueñan con recuperar esos espacios donde se aprovecharon del dinero de los ecuatorianos, donde maquillaron una realidad falsa y por debajo de la mesa hacían una realidad paralela. Y de su parte, el viceministro de Seguridad Pública, que también asistió a este evento ya mencionado, hizo un llamado para que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia trabajen en conjunto. Se tiene previsto que en horas de la tarde el presidente de la República continúa cumpliendo su agenda de actividades aquí en la provincia de Manabí. Contamos ahora que la Fiscalía y Policía allanaron el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero. Las autoridades investigan presuntas irregularidades en la entrega de catastros mineros, mientras el Ministerio de Defensa alerta de un complot para empeorar la crisis energética. Este es el momento en que miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ingresaron la tarde de este martes al Ministerio de Energía y Minas y a la Agencia de Regulación y Control Minero para realizar allanamientos en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de catastros mineros. Al menos una veintena de uniformados ingresaron al edificio, específicamente a la dependencia del viceministerio, y permanecieron allí por casi 5 horas. Se pudieron identificar varias inconsistencias. Una de ellas era la otorgación de 652 catastros mineros otorgados a partir del 2018 al 2024. 211 plantas de beneficio y una cantidad importante de dinero. Entre los indicios recabados están archivos y dispositivos digitales que ya están bajo cadena de custodia. Tomando en consideración que el segundo problema importante de la seguridad en el país
es el tráfico de material aurífero y minería ilegal. En un comunicado, el Ministerio de Energía aseguró que la investigación corresponde a delitos que se habrían cometido en años anteriores y que brindarán todas las facilidades para cumplir con el proceso. Apoyamos absolutamente a la gestión de la policía con toda la información y apoyo que necesiten para erradicar la corrupción del Ecuador. El gobierno nacional, en compromiso firme, lucha en contra de la corrupción y buscamos siempre de manera decidida contribuir a custodiar los elementos de convicción de cualquier potencial ilícito. Los allanamientos coinciden con las declaraciones emitidas por el ministro de Defensa en el que se alertaba un complot para agravar la crisis energética, hecho que también está en investigaciones. Los operativos no dejaron personas detenidas. La Asamblea reactivará el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar mientras espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reactivación de 3 juicios a exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Se está convocado el Consejo de Administración Legislativa CAL, sesión en la que, según el asambleísta Jorge Acaiturra, integrante de este organismo, tomarán la decisión de reactivar el juicio político a la fiscal general del Estado, el que estaba suspendido justamente por su pedido y su estado de salud. Este procedimiento pasará a manos de la Comisión de Fiscalización para que continúe su trámite, una vez que está suspendido justamente el juicio político en la ministra del Interior, Mónica Palencia, por disposición de una sentencia judicial. Y mientras esto sucede, el Pleno de la Asamblea Nacional espera el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional respecto de cómo proceder ante el dictamen judicial que les obliga a sacar del archivo a 3 juicios políticos. Mientras la Asamblea está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Consejo de Administración Legislativa CAL decidió este miércoles abocar conocimiento del segundo pedido de juicio político a la fiscal Diana Salazar y pasarlo a la Comisión de Fiscalización para que inicie su tratamiento. Esto una vez que la presidenta de dicha mesa decidió suspender el juicio a la ministra Mónica Palencia tras acoger un fallo judicial. Pero hay que esperar a que la Corte Constitucional le haga seguimiento a su dictamen y se pronuncie sobre el tema. Ahora, los juicios ingresan por orden de prelación. El de la fiscal estaba antes que el de la ministra. Entonces, al quedar en pausa el de la ministra, creo yo que lo que toca ahora es tratar el tema de la señora fiscal. Es el procedimiento correcto, asegura el asambleísta Ramiro Vela, integrante de la Comisión de Fiscalización. Explica que los 3 juicios que ordenó reactivar un juez de primera instancia deberían esperar a que se evacúe primero el de la fiscal. Y hay 2 pronunciamientos entonces por esperar. Esa apelación y también el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Antes de los 3 juicios que aparentemente se archivaron estaba el de la señora fiscal. Entonces el que corresponde es el de la fiscal si es que está suspendido el de Mónica Palencia. La decisión de Pamela Aguirre de suspender el juicio a la ministra Mónica Palencia y acoger el fallo judicial fue arbitraria, dicen en su misma bancada de la Revolución Ciudadana. Gisela Garzón mantiene la posición de que primero la Corte se debe pronunciar y solo ahí poder actuar. Ha sido una decisión unilateral, no es una decisión y una postura de la bancada en su conjunto porque habíamos planteado varios escenarios en este contexto. El argumento es que hay que esperar a la postura de la Corte Constitucional para este último tramo, pero si ya la Corte ha hablado del concepto mismo, del espíritu mismo de las acciones de protección, el que también actúa mal es el juez. En ADN dicen que se mantendrán vigilantes para que se respete el debido proceso. Se cumple con lo correcto. Aquí no puede venir la gente a quitar firmas, a ponerlas y no de respetar el debido proceso. El pedido de consulta que hizo la Asamblea ya está en manos de la Corte Constitucional. A pesar de la destitución de los consejeros de participación ciudadana que integran la denominada Liga Azul, ellos continuarán actuando con normalidad. La sentencia por infracción electoral grave aún es de primera instancia. Justo en el instante que debía registrar su participación ante el Pleno, como una forma para evitar pronunciarse frente a la prensa, fue como llegó este miércoles la consejera Yadira Saltos. Su colega Augusto Verduga optó por ausentarse. Ambos fueron destituidos por una resolución de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral, esto por incurrir en infracción electoral grave. Sin embargo, seguirán actuando ante el Pleno. No hemos sido notificados. Esperaremos que la resolución sea de carácter oficial para tener conocimiento sobre la postura de resolución final del juez electoral. Mientras la sentencia no esté firme, acá no se va a actuar nada. Lo que sí podemos es aplaudir de que el Tribunal Contencioso Electoral esté actuando en el buen sentido.
La decisión, que puede ser apelada, también sanciona a los consejeros suplentes, Biel Capárraga y Eduardo Franco Loor, pues durante la campaña para alcanzar estos cargos, los 4 fueron apoyados abiertamente por el movimiento Revolución Ciudadana, pese a estar prohibida la intervención de partidos. Una de las denunciantes fue la abogada Mónica Jaramillo. Estos son actos de proselitismo político que efectivamente están expresamente prohibidos por la ley. Al no ser independientes, vemos las actuaciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, promoviendo un reglamento que totalmente afecta a la imparcialidad para la designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Precisamente como parte de las actividades que aseguran continuarán con normalidad, está dicho reglamento, con 3 propuestas de borrador en las que los consejeros ya están trabajando. Se está haciendo una verificación de cuál concordamos para poder llegar a un acuerdo final y tener el proyecto final de borrador de este concurso. Como parte de la sentencia también se estipula el pago de 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos por 4 años. En caso de ser apelada y una vez sorteada, se debería tener un pronunciamiento en no más de 10 días. En Honduras se filtró un video de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de ese país, negociando un supuesto pago con narcotraficantes. Por su parte, Xiomara Castro denunció un golpe de Estado en curso. Un video de casi 35 minutos de duración, filtrado por el portal Inside Crime, encendió las alarmas en Honduras. Aunque fue captado con la cámara espía de un reloj en 2013, las imágenes y el audio son lo suficientemente claros para exponer al exdiputado y cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, en medio de una negociación con narcotraficantes hondureños sobre un posible pago para la campaña del partido oficialista. En la grabación, Zelaya pide detalles sobre la entrega del dinero y menciona cómo se repartirán los fondos. Y a pesar de que el video revela que Zelaya estaba al tanto de las contribuciones, el siguiente paso sería confirmar que el dinero haya sido entregado. El fin de semana, Carlos Zelaya y José Manuel Zelaya, ambos familiares de la presidenta Xiomara Castro, renunciaron al Senado y al gobierno respectivamente en medio del escándalo. Tras la publicación del video, la mandataria Castro denunció un golpe de Estado en curso. Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. Estas declaraciones ocurren en medio de críticas por la decisión de la presidenta de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos. De acuerdo con Castro, su decisión busca evitar que la Casa Blanca arremeta contra militares que, según ella, son necesarios para detener un golpe de Estado, mientras que la oposición asegura que el tratado de extradición fue suspendido con el fin de proteger a miembros de su gobierno y sus familiares.